Buenas tardes, mi nombre es Kevin Enota Malaga. Mi equipo está conformado por Yuleimi Tepox Ambros, Maite Riverón Mixtega, Luis Ángel Tepach Kovaxin. Bienvenidos al video más completo y detallado que verás sobre KickSource en C. En este video aprenderás absolutamente todo de qué es KickSource, por qué se creó, cómo funciona paso a paso, qué hace exactamente en memoria, su implementación en C, explicación línea por línea, análisis del código en bajo nivel, optimización reales, casos especiales, complejidad avanzada, comparaciones con otros algoritmos. Bueno, a continuación les contaré la breve historia de cómo nació KickSource. Para entender el origen de KickSource, tenemos que viajar al año 1959, en plena Guerra Fría, ya que fue un periodo donde la informática estaba empezando a salir de los laboratorios y tomaba forma como ciencia. En este momento, las computadoras eran enormemente lentas, costosas y con memorias extremadamente pequeñas, comparadas con el hardware actual. Ordenan datos en una operación crítica en la informática. Se usa en traducción automática, procesamiento en lenguaje, bases de datos primitivas, análisis matemáticos y en prácticamente todo algoritmo que necesita ciencia. En este contexto, cuando Charles Anthony Richard Horne, mejor conocido como Tony Horne, un joven británico de tan solo 25 años, comenzó a trabajar en la Universidad de Moscú. Horne no era originalmente un experto en algoritmos. Estaba haciendo una investigación sobre traducción automática en un área que buscaba cómo traducir un texto a un idioma usando las computadoras. El problema que Horne necesitaba resolver era traducir textos entre inglés y uno. Para ello debía buscar palabras en diccionarios grandes y una operación fundamental en ordenar esas listas de palabras para poder hacer búsquedas rápidas. Si un algoritmo eficiente, las computadoras de esa época tardarían demasiado tiempo. Los algoritmos más usados en ese entonces era Bubble Sort, extremadamente lento. Insertion Sort, mejor pero a un texto. Bubble Sort era extremadamente lento. Insertion Sort, mejor pero aún lento para grandes volúmenes. Merge Sort, eficiente pero requería mucha memoria adicional que las computadoras de la época no tenían disponible. Horne necesitaba algo rápido, muy eficiente en memoria, fácil de implementar, capaz de trabajar con los recursos ilimitados en ese entonces. El momento clave del nacimiento de KickSource, Tony Horne comenzó a experimentar con formas de dividir tantas listas grandes como en partes pequeñas, ya que se dio cuenta de que elegir un valor, lo que ahora llamamos pivot, y de que si elegía un valor, lo que ahora llamamos pivot, y reorganizaba elementos alrededor de él, podía dividir el problema en un subproblema más fácil. Se dio cuenta de que si elegía un valor, lo que ahora llamamos pivot, y reorganizaba los elementos alrededor de él, podía dividir el problema en subproblemas más fáciles. Este enfoque era inspirado por técnicas matemáticas, ya que divide y vencerás, pero su aplicación práctica en su ordenamiento fue revolucionaria. En apenas unas semanas desarrolló el concepto del pivot, el algoritmo de partición, la recursión para dividir el problema, la idea de hacerlo en memoria
sin estructuras adicionales. Cuando complementó el algoritmo, Hoare lo llamó Quick-Sort, porque era sorprendente rápido para la época. La primera implementación de Quick-Sort, la primera versión fue implementada en Algol.60, un antecesor de C y uno de los lenguajes más influyentes de la historia. En ese tiempo, los lenguajes no permitían operaciones modernas como tipos genéricos, punteros avanzados, así que el algoritmo tuvo que escribirse de manera muy manual y complicada. Quick-Sort funciona excepcionalmente bien, superando todos los algoritmos de sus ordenamientos existentes. Curiosamente, la versión original de Hoare usaba un método de partición diferente al que se usa en la mayoría de los tutoriales. Hoy solemos utilizar los métodos Lomuto, Partition, Schef. Hoare, Partition, Schef, el original de Tony Hoare. El de Lomuto es más fácil de entender, pero el de Hoare es más eficiente en muchos casos. La publicación y el reconocimiento. Después del desarrollo, Tony Hoare publicó su algoritmo en un artículo científico en 1961, titulado Partition and Quick-Sort Algorithm. Este artículo fue un éxito instantáneo en la comunidad científica debido a su elegancia, su sencillez, su eficiencia, su capacidad para ordenamientos gigantes sin memorias adicionales. Hoy, este artículo es considerado uno de los más importantes de la historia de la computación. Histórica del algoritmo, desde entonces, Quick-Sort se convirtió en uno de los algoritmos más estudiados de la historia, el algoritmo de ordenamiento por defecto en muchos lenguajes, el corazón de funciones estándar como sort en lenguaje C, la base de algoritmos híbridos modernos, un estándar de otro para la enseñanza y recursión, un modelo de diseño elegante en algoritmos eficientes. A pesar de que se han creado muchos algoritmos más modernos, Quick-Sort sigue siendo uno de los más veloces en práctica. Quick-Sort en lenguaje C. Cuando el lenguaje C fue creado en los años 70 por Dennis Ritchie, Quick-Sort se convirtió rápidamente en uno de los algoritmos más usados y más tarde fue incluido como uno de la biblioteca estándar. La función estándar Quick-Sort, que viene en stdio.h, es una implementación híbrida en Quick-Sort con mejoras internas. Selección del pivote optimizada, manejo de casos degenerados, estrategias híbridas, aceleración basadas en hardware. C y Quick-Sort se encajan perfectamente porque ambos trabajan con memoria antigua. C y Quick-Sort encajan perfectamente porque ambos trabajan con memoria continua, punteros, estructuras in-play, operaciones rápidas a bajo nivel. Uno de los motivos por los que Quick-Sort ha vivido más de 60 años es justamente funciona extremadamente bien con los lenguajes como C. Impacto y delegado de Quick-Sort. Quick-Sort en todas las universidades del mundo. Aparece en todos los libros importantes de algoritmos. Inspiró algoritmos modernos como Intro-Sort y Team-Sort. Es usado en compiladores y motores de base de datos. Es fundamental de bibliotecas estándar. Sigue siendo uno de los algoritmos más eficientes jamás creados. Tony Hoare recibió premios internacionales por sus contribuciones. En 1980 obtuvo el primer premio Turing, el equivalente del premio Nobel de la Informática.
Quicksort no solo es un algoritmo, es un ejemplo perfecto, un ingenio humano, simplicidad de genes que genera potencia, genialidad matemática, programación elegante, eficiencia extrema, longevidad tecnológica, diseño impecable. Su historia demuestra que incluso un algoritmo creado en una época de memoria limitada y computadoras primitivas puede ser tan eficiente que siga siendo insuperable incluso décadas después. Realmente, Quicksort en el contexto del lenguaje C no es solamente un algoritmo, es un mecanismo de manipulación directamente de memoria usando arreglos continuos, índices, punteros, intercambios directos y recursión en el stack. En C, Quicksort trabaja sobre el arreglo original, es decir, sobre memoria continua asigna, ya sea en el stack, si declaraste in arreglo 10 en el heap, si declaraste in por arreglo igual a mayor por cof int, esto lo hace extremadamente rápido porque no usa memoria adicional, no duplica el arreglo, no crea estructuras auxiliares como merge and sort o accede simple a posiciones continuas. Esto aprovecha la caché de la CPU. ¿Qué es Quicksort en C? Es un algoritmo in place. En C, Quicksort modifica los datos directamente en la memoria física, donde están almacenados. Void Quicksort in arreglo, in low, int high. Aquí arreglo no es un arreglo realmente, es un puntero a la primera posición del arreglo en memoria, es decir, arreglo igual a dirección de memoria inicial, arreglo más 1 igual sigue siguiente entero, arreglo más i igual por arreglo más i. Cada acceso a arreglo i equivale a por arreglo más i. Esto significa que Quicksort literalmente recorre una memoria cruda. Este componente es muy eficiente en C. C permite un control muy cercano del hardware. En C los componentes arreglo i igual a pivot son operaciones muy rápidas. Los intercambios swap, ampersand, arreglo i, ampersand, arreglo y son de bajo costo. Los llamados recursivos se hacen sobre rangos low y high sin copiar nada. Cada vez que llamas Quicksort arreglo low high, no copias el arreglo, solo pasas un puntero arreglo, dos enteros low y high. Estos son quizás 12 bytes en total, nada más. Por eso Quicksort es rápido en C, mueve muy poca información desde y hacia el stack. El verdadero Quicksort trabaja sobre subarreglos virtuales. Cuando llamas Quicksort arreglo 0n-1 y luego Quicksort llama Quicksort arreglo low p-1, Quicksort arreglo p más 1 high. No se crean nuevos arreglos, los subarreglos no existen físicamente, solo se interpreta que el arreglo va de arreglo low a arreglo high. Esto es una idea importantísima para explicar en C. Quicksort usa recursión profunda en C. Cada llamada a Quicksort crea un nuevo stack frame compuesto de variables locales, low, high y pi, dirección de entorno, punteros temporales. En sistemas de 64 bytes, estos frames son pequeños, por lo que Quicksort escalas muy bien para miles o millones de elementos. Quicksort aprovecha la caché de la CPU. Los arreglos en C
está en memoria continua, arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3. La CPU lee memoria en bloques, caché y línea, pero eso Quicksort que recorre índices consecutivos es extremadamente rápido, e incluso más rápido que Merge-Sort, aunque ambos tengan O, log, promedio. Conceptos fundamentales: el pivote. El pivote en Quicksort dentro del lenguaje C es un valor que define los límites lógicos del arreglo, el comportamiento del algoritmo, el número de swaps y la altura del árbol recursivo, el rendimiento global del programa. Cada vez que haces in-pivot igual a arreglo high, estás leyendo directamente un valor de memoria, pero este valor va a controlar cómo se moverán todos los elementos del rango. ¿Qué hace el pivote exactamente en C? Gobierna la función partition. Arreglo I, pivot I más swap, ampersand arreglo I, ampersand arreglo I. Aquí ocurre la parte crucial. Si un número es menor que el pivote, se mueve a la zona izquierda. Si un número es mayor o igual, se queda en la derecha. Pero lo que es importante en C, no usa estructuras auxiliares. Los swap ocurren directamente en el arreglo original. Cada intercambio afecta a la memoria física. División física del arreglo: cuando partition termina, el pivote queda en su posición definitiva. Todo a la izquierda es menor, todo a la derecha es mayor. Esto significa que Quicksort asegura la posición final sin volver a tocar ese elemento. La partición del pivote es fija desde ese momento en adelante. Tipos de pivots. Último elemento más usado en ejemplo simple: in-pivot igual a arreglo high. Fácil de implementar, pero riesgo de peor caso. Primer elemento, in-pivot igual a arreglo low. Simétrica, pero los mismos problemas. Elemento medio, in-mid igual a low, high-low. Entre dos, in-pivot igual a arreglo medio, más equilibrado en datos aleatorios. Pivote aleatorio, in-pivot igual a arreglo. Evita el peor caso casi siempre. Mediante D3, muy usado en C moderno, in-mid igual a low más high entre 2. In-arreglo igual a low, in-B igual a arreglo mid, in-C igual a arreglo high. In-pivot igual a median ABC. Esta técnica es usada en implementaciones rápidas de C, versiones industriales y bibliotecas como Hilbert, EBSD y MSPC. De la mayor estabilidad de tiempo. La importancia del pivote en el rendimiento real de C. Si el pivote divide bien los datos, n por 2 y n por 2 igual a n por 4 y n por 4 y n por 8, la profundidad del árbol es long. Por eso Quicksort log si el pivote divide mal. N1 y 1, N2 y 1 y N3, la profundidad del árbol es N, por eso on N2 en C, la recursión profunda afecta el stack, la latencia, el número de instrucciones ejecutadas, por eso elegir bien el pivote esencial. ¿Qué es exactamente el pivote? El pivote es el corazón de Quicksort. Es el elemento alrededor del cual se divide en dos partes. A la izquierda, valores menores o iguales al pivote. A la derecha, valores mayores al pivote. Después de realizar esta división, llamada partición, el pivote queda en la posición exacta donde estaría si el arreglo estuviese completamente ordenado. ¿Por qué el pivote es tan importante?
¿Qué tan parejas quedan las dos mitades del arreglo? ¿Cuántos niveles de recursión necesitaría Quicksort? ¿Cuántos intercambios y comparaciones se harán? Si el pivote divide el arreglo en mitades equilibradas, pocos niveles de recursión. El algoritmo duela. Si divide mal, deja muy pocos elementos a un lado y muchos al otro. Profundiza la recursión, se vuelve lento. Imagina que tienes un grupo de personas de distintas alturas. El pivote sigue una persona que eliges. Luego pides a todos que se ordenen así. Los más bajos que el pivote a la izquierda, los más altos a la derecha. Cuando terminan el pivote ya está literalmente en su posición final del orden. No hace falta más moverlos. Y luego hace lo mismo con cada mitad. Si eliges un pivote con altura cercana a la mediana, ambos grupos serán casi del mismo tamaño. Proceso rápido. Si eliges un pivote muy alto o muy bajo, el grupo será enorme y el otro pequeño. Proceso lento. ¿Qué es un pivote? Uno de estos está cerca de la mediana. No tiene que ser perfecto, pero dividir es un buen pivote. Uno que está cerca de la mediana. No tiene que ser perfecto, pero debe dividir el arreglo de forma razonable. Un pivote divide el arreglo exactamente en dos mitades idénticas. Ejemplo, 500 elementos, 250 y 250. El pivote terrible divide así: 500 y 429 y 1. Métodos para elegir el pivote. Es pivot igual a arreglo y punto y coma. ¿Cómo funciona? Usa el último elemento de su arreglo como pivote. Ventajas: fácil de implementar, ideal para estudiantes. Desventajas: muy malo si el arreglo ya viene ordenado o casi ordenado. Puede provocar el peor caso. Primer elemento: pivot, arreglo low. Igual que con lo mutuo. Es simple, pero igual es de vulnerable. Pivote aleatorio. Reduce muchísimo la probabilidad de caer en el peor caso. ¿Por qué funciona? Los pivotes suelen aparecer cuando el arreglo tiene un patrón ascendente y ascendente casi ordenado. Elegir uno al azar rompe ese patrón. Mediana de tres elementos: inicio, centro y final. Luego tomamos la mediana de estos tres. Ventajas: reduce muchísimo la probabilidad de que el pivote sea malo. Excelente para arreglos parcialmente ordenados. Es uno de los métodos más usados en implementaciones reales. Desventajas: requiere más comparaciones que elegir solo uno. ¿Por qué Quicksort se vuelve lento con pivotes malos? Porque cada partición se crea con sus arreglos desbalanceados, haciendo que la recursión se vuelva profunda. Si siempre eliges el mínimo como pivote, el árbol de recursión tiene niveles de complejidad de peor caso. ¿Cómo se estructura Quicksort? Empieza incluyendo la librería CTU, porque voy a utilizar funciones como printf para mostrar información en la pantalla. Función squad. Aquí defino la función que me sirve para intercambiar dos números dentro del arreglo. Lo que hago aquí es guardar primero el valor apuntado por A en la variable temp. Luego copio el valor de B hacia A y finalmente copio el valor guardado en temp hacia B. Con esto logro intercambiar sus valores sin perder ninguno. Función de partición. En esta función realizo la partición, que es la parte más importante de Quicksort. Primero elijo como pivote el último elemento del arreglo. Luego defino I, que será la frontera que separa los elementos menores que el pivote. Al inicio la pongo antes del primer índice válido. Ahora empiezo a recorrer el arreglo, desde low hasta I1. Cada vez que encuentro un elemento que es menor o igual al pivote, incremento I, porque estoy expandiendo la zona donde van los elementos pequeños. Desde intercambio el elemento actual con la posición I, para que todos los elementos menores al pivote queden juntos a la izquierda. Cuando acabo de recorrer el intercambio el pivote con el elemento que está justo después de los menores y más 1, con este pivote queda exactamente en su posición final ordenada. Vuelvo a esa posición donde quedó el pivote, porque ahí voy a dividir el arreglo para aplicar la recursión. Función Quicksort. Aquí empiezo mi sucesión recursiva Quicksort.
Primero verifico que su arreglo tenga al menos 2 elementos si ya no está ordenado. Si no, ya está ordenado y no hago nada. Llamo a la partición para que coloque el pivote en su lugar correcto. Pi, guarda la posición final del pivote. Luego aplico Quicksort recursivamente en la parte izquierda y en la parte derecha del pivote. De este modo voy ordenando el arreglo por secciones cada vez más pequeñas. Funciones para imprimir. Esta es solo la función auxiliar donde recorro el arreglo e imprimo todos los elementos. La uso para mostrar antes y después del ordenamiento. Función main. Aquí defino un arreglo con algunos valores desordenados. Después del cálculo cuántos elementos tiene usado. Imprimo el arreglo inicial para mostrarlo en la pantalla. Llamo a Quicksort indicándole que quiero ordenar desde el índice 0 hasta el último elemento. A partir de aquí, Quicksort se encarga de todo: elegir pivotes, particionar y ordenar. Cuando termine el proceso, imprimo ya el arreglo ya ordenado. Finalmente retorno 0 indicando que el programa terminó correctamente. Hola a todos, hoy les voy a explicar sobre el Quicksort en el lenguaje C. Bueno, primero comenzamos con la primera línea que se utiliza. Bueno, primero ponemos el que es como el del gatito, que es así, y ponemos include, y de ahí estudio.h. Es súper básico. Incluimos la biblioteca estándar de entrada y salida para poder usar print y mostrar el arreglo. Ahora la función spat recibe de punteros a enteros, por ejemplo, como A y B. ¿Por qué punteros? Porque queremos cambiar los valores en el lugar del arreglo. Primero guardamos el valor de A en tiempo y luego lo ponemos al valor. Luego de ahí, bueno, primero elegimos el pivote, que aquí es el último elemento del arreglo. El pivote es el elemento que vamos a colocar en su posición correcta. De ahí sigue, bueno, descartar el int igual a long, menos 1. Y luego i igual a long, menos 1, imaginando como el marcador que separa los elementos menores al pivote de los mayores. Empieza antes del primer elemento de la zona. Y luego sigue destacar el bucle, que es for, paréntesis, j igual a long, j y hint, punto y coma, j más más, y cerramos paréntesis. Ahora el bucle j recorre. Luego de ahí, bueno, primero elegimos el pivote, que aquí es el último elemento del arreglo. El pivote es el elemento que vamos a colocar en su posición correcta. De ahí sigue, bueno, descartar el int igual a long, menos 1. Y luego i igual a long, menos 1, imaginando como el marcador que separa los elementos menores al pivote de los mayores. Empieza antes del primer elemento de la zona. Y luego sigue destacar el bucle, que es for, paréntesis, j igual a long, j y hint, punto y coma, j más más, y cerramos paréntesis. Ahora el bucle j recorre. Bueno, y luego le ponemos a al valor de b, y finalmente toma el valor del tiempo y listo para intercambiar. Bueno, de ahí sigue la función, de la partición de la clave de Quicksort. Y primero debemos destacar el encabezado de la partición, donde va la estrella de la película, que es la función de la partición, que recibe el arreglo, y dos índices, como el long, que es inicio, y hint, que es fin de la zona que vamos a dividir. Y de ahí
vamos a destacar el imprivut, que es igual al argin. Luego de ahí, primero elegimos el pivote, que aquí es el último elemento del arreglo. El pivote es el elemento que vamos a colocar en su posición correcta. De ahí sigue, descartar el inte y igual a long, menos 1. Y luego i igual a long, menos 1, imaginando como el marcador que separa los elementos menores al pivote de los mayores. Empieza antes del primer elemento de la zona. Y luego sigue destacar el bucle, que es for, paréntesis, j igual a long, j y hin, punto y coma, j más, y cerramos paréntesis. Ahora el bucle j recorre la j que recorre todo desde long hasta hit. Si arj es menor al pivote, aumentamos i y llamamos spat para mover arj a la zona de menores. Y de ahí destacar sum más ar 1 más 1 y argin y return i más 1. Cuando termine el bucle, colocamos el pivote en su lugar correcto entre los menores y mayores, intercambiando ar un i más 1 con el pivote que está en hit. Finalmente regresamos al índice del pivote, que es el punto donde dividimos el arreglo, y de ahí destacar el encabezado de KingShort. Ahora la función principal de KingShort, que usa recursión a la condición base, es if log hit, que solo ordenamos si hay más de un elemento en la zona. Y de ahí destacar inte pi igual a partición, que primero llamamos a partición para obtener pi, el índice del pivote en su lugar, a donde debe pertenecer. Y de ahí destacar las dos llamadas recursivas. Luego ordenamos la parte izquierda del pivote a long a pi más 1, que sería la parte derecha de pi. Luego sería la parte derecha de pi más 1 a hit. Y así se repite hasta que todo el arreglo esté ordenado. Esa es la magia de la recursión. Y de ahí destacar el pintarray, que es la función más sencilla de un bucle, que recorre el arreglo y muestra cada elemento. La usamos para ver el arreglo original y que esté ordenado. Y en resumen, KingShort es una división y conquista la partición como paso clave. Es eficiente en promedio y se usa mucho en la vida real. Y espero que les haya quedado claro esta pequeña información. Bueno, hasta luego. En lenguaje C, en la línea 1 incluyo la librería estándar para poder usar printf. En la línea 3 incluyo el void quicksort. Declaro la función quicksort que recibe el arreglo y los índices inicio y fin. Línea 4, in left right igual a j. Creo dos índices, left recorre desde la izquierda y right desde la derecha. Línea 5, in pivot. El pivote es el elemento del centro de su arreglo. Línea 6, in temp. Variable auxiliar para intercambiar valores. Línea 8, while left igual a right. Mientras los índices no se crucen, sigo particionando. Línea 9, while igual a left igual a pivot. Avanzo left hasta encontrar un valor mayor o igual al pivote.
Línea 10, while right igual a pivot. Retrocede right hasta encontrar un valor menor o igual al pivote. Línea 12, if left igual a menos right. Si todavía no se cruzan, hago un intercambio. Línea 13 a la 15, intercambio left con right usando temp. Línea 16 a la 17, muevo left a la derecha y right a la izquierda. Línea 21 a la 24, cuando termina el while, el arreglo queda particionado. Si queda una parte sin ordenar a la izquierda, right, llamo recursivamente a quicksort. Si queda una parte a la derecha, llamo a quicksort. Main, línea in main, punto de entrada del programa. Línea 28, declaro el programa, declaro el arreglo con algunos números desordenados. Cálculo n, la cantidad de elementos del arreglo. Quicksort, llamo a quicksort para ordenar todo el arreglo. Líneas 33 a la 34, recorro el arreglo ordenado e imprimo cada número. Línea 37, return 0, termina el programa correctamente. Y esta es la demostración del código de quicksort. Eso sería todo. El código